invariablemente, después de un tiempo, los errores de este equipo de medida van a seguir aumentando. Y ese es el concepto de deriva. La variación de las desviaciones que tiene respecto del valor nominal en base al tiempo. Ahora, otro concepto que debemos entender es la sensibilidad de un sistema de medida. Un sistema de medida no mide igual en rangos pequeños o en rangos mayores. Por ejemplo, esto es más palpable en mediciones de temperatura. La gráfica que nosotros aquí tenemos para nuestro flexómetro básicamente es constante, no tiene muchas desviaciones. Entonces, podríamos decir en cierto modo que tiene una buena sensibilidad porque se mantiene en cierto modo constante la desviación. Por ejemplo, en 8 metros la desviación que tiene este equipo puede ser del 0.2 milímetros. Entonces, un error de 0.2 milímetros en 8 metros es una buena sensibilidad y más o menos se mantiene constante en el resto de puntos. Ahora, en instrumentos de medición de temperatura, esta distribución ya no va a ser tan recta. Vamos a tener una distribución tomando en cuenta de que si estos son grados centígrados, en 0.4 grados centígrados, el error va a ser aproximadamente 0.6 grados centígrados. Pero en cambio, si es que vamos a empezar a medir temperaturas en un rango un poco más alto, como por ejemplo 1.6 grados, el error ya no va a ser 0.6 grados, sino va a ser prácticamente 3 grados centígrados. Entonces, cuando hagamos nuestra medición con esos termómetros, y el error que debamos sumar o restar no va a ser 0.3, sino 3 grados centígrados, para poder acercarnos cada vez a nuestro valor de medición. Eso es básicamente lo que representa la sensibilidad de un sistema de medida. Y como les comentaba, algunos instrumentos de medida han sido definidos, tienen definidos errores máximos permitidos. Como ustedes pueden ver en este ejemplo, el flexómetro tiene 3 clases, la clase 1, 2 y 3, que van desde los más precisos hacia los de uso común, que podríamos decir que son clase 2, y los de usos especiales en los que no se requiere mucha precisión, que entrarían en la clase 3. Otros equipos como termómetros y cronómetros y demás van a tener sus propios rangos dependiendo obviamente de los mensurandos que se quieran definir. Vamos con otro concepto relacionado a los equipos. Y es aquí donde también tenemos algunas confusiones. Por eso es que he puesto separado aquí a propósito la calibración del ajuste. Mucha gente se confunde o entiende el ajuste como la calibración del equipo, que no es así. La calibración del equipo es precisamente nosotros tenemos nuestro flexómetro, lo enviamos a un laboratorio de calibración para que realicen esta calibración y ellos nos van a entregar el equipo con estos datos. Y vamos a poder ver que cuando nosotros hagamos una medición de 1 metro, el error va a ser aproximadamente 0.1 milímetros y ese es el valor de corrección que nosotros deberemos aplicar. Y cuando hagamos una medición de 7 metros, deberemos sumar o restar alrededor de 0.2 milímetros. Estos son los valores que nos va a dar el proceso de calibración. Ahora, como yo voy a seguir usando este equipo, obviamente se va a ir desgastando un poco, entonces yo tengo que constantemente ir verificando de que mi gráfico no se salga. Y que digamos que, por ejemplo, dentro de 6 meses se empiece a desviar un poco mi equipo de medición y empiecen a aumentar los errores. Entonces mi equipo saldría de la clase 1, pero como mi flexómetro yo necesito o sea, para mis actividades productivas está bien que yo use un flexómetro de clase 2, mientras mi equipo no se salga de este rango máximo permitido, puedo seguirlo usando sin ningún problema. Obviamente en cada medición, tomando en cuenta de que cuando hago una medición de 7 metros, mi corrección ya no va a ser 0.2, sino va a ser aproximadamente 0.4 milímetros. Y después de unos 6 meses tendré que hacer una nueva verificación y la gráfica
los errores de este equipo va a ir aumentando. Siempre que se siga manteniendo dentro del rango clase 2, yo puedo seguir utilizando este equipo. Y el punto de partida es la calibración inicial de este equipo. Obviamente, una vez que nos salgamos de este rango, pues viene la parte de ahí sí del ajuste del equipo. Por eso es que a veces se confunde este concepto de ajuste y de calibración. El ajuste es precisamente hacer que el equipo vuelva a esta primera línea en la que los errores son bastante bajos. Por ejemplo, en medidores de presión, es posible calibrar los medidores para que, como comúnmente se dice, volverlo a encerar y volver a regresar a esta gráfica inicial, en la que los errores son los más cercanos al valor nominal. Y obviamente con el uso consecutivo, nuevamente va a irse desviando hasta llegar casi a los límites de los errores máximos permitidos. ¿Y cómo sabemos eso? Con las verificaciones. Entonces, esa es la diferencia entre estas tres actividades. Y sobre todo, si vamos a llevarnos un conocimiento de esta charla, es entender de que el ajuste no corresponde a la calibración. Me imagino que se genera esta confusión porque nosotros, después de ajustar, de encerar el equipo, tenemos que enviar el equipo a calibrar para saber dónde están estos puntos de error. Pero debemos tener claro de que el ajuste tiene que ver más con el mantenimiento del equipo, con encerarle al equipo para que esté lo más cercano a los valores nominales, y con la calibración vamos a saber a ciencia cierta dónde o cuál es la cantidad de error que tiene ese equipo de medición. Muy bien, les agradezco. Esa fue la parte de la exposición de un poco de la teoría. Y ahora vamos a tener un ejemplo de un caso práctico en el que vamos a utilizar todos estos conceptos en una actividad productiva que la hemos escogido para que sea más visual, que sea más entendible para todos ustedes. Y esto va a estar a cargo de Diego Lincango, que es nuestro responsable de laboratorio del CICEP, es nuestro ingeniero metrólogo. Y al final de esta explicación vamos a proceder con la parte de preguntas y respuestas. Y creo que ya está listo, Dieguito, para continuar con la explicación. Solamente ¿Cómo está? Sí. Sí, ya está listo, Diego. Sí. Sí, listo. Entonces, Diego nos va a empezar a explicar este ejemplo de caso práctico con una herramienta informática muy interesante. Continúa, Diego. Bueno, compañeros, buenas tardes. Mi nombre, como ya lo menciona mi compañero, soy Diego Lincango, el responsable técnico de la unidad de laboratorio en el CICEP. ¿Estamos ahí? Sí, por aquí estamos ahí. Ok. Vamos a hacer un caso práctico. Giovanni ahora ha explicado un poco de la parte de metrología. Bueno, había unas preguntas que quisiera que también Giovanni nos eche una mano. Nosotros, nos había hecho un ingeniero, Luis Obregón, nos estaba haciendo una pregunta si es que acá en el Ecuador existen laboratorios que tengan los alcances para las calibraciones de mediciones internas y externas en valores de 0.00001. Entonces, esto sería bueno revisar la página del SAE. Dentro del sistema de acreditación ecuatoriano existen varios laboratorios que los cuales han sido ya calificados y validados, y en la página del SAE se puede revisar los alcances de cada laboratorio. Entonces, cada laboratorio tendrá su respectivo alcance y está colocado ahí. No sé si de pronto por ahí pueden buscar un poquito esa información. Vamos a ver. La otra sí, hubo un error en una de las diapositivas. Ahí nos estaba mostrando Giovanni un valor de kilogramos que lo representaba con KG, y lo ponía KG mayúscula la primera, y no es así. Y hubo un error. Kilogramos se representa con KG y es en minúscula. Creo que estoy teniendo un problema con el video. Voy a desconectar el video y solamente voy a
a hablar por el micrófono. Ok, entonces vamos a hacer un caso práctico, ¿ya? En este caso práctico, nosotros, entendiendo que es debido a la charla, que no puede durar mucho tiempo, por cuestiones del tiempo de todos, traté de reducir todo lo que se puede dentro de un análisis de un sistema de medición. Para este análisis hay que tener muy claro los conceptos. Esta es una versión resumida de un análisis en una empresa industrial. Vamos a hacer un análisis de cómo están cortando, de cómo están midiendo el personal de corte de tubos en una empresa. Entonces vamos a ver qué afectaciones tiene y cómo evaluar el sistema de medición. Si bien por un lado nosotros podemos tener las herramientas como son los equipos calibrados, certificados, podemos estarlos de pronto cambiando cada 6 meses, cambiándolos cada año, cada empresa determinará eso. ¿Cómo sabemos si realmente está funcionando este sistema? ¿Cómo sabemos si efectivamente nosotros tenemos variaciones o no? ¿Cómo sabemos? Entonces existen ciertas herramientas que ahora vamos a tratar de explicar un poco cómo poder resolver un pequeño caso como este del análisis del sistema de medición. Y el ejemplo es que un jefe de planta necesita evaluar a su personal en la sección de corte y tiene dudas acerca de la exactitud del método que se está utilizando para luego el posterior corte de las piezas. En este caso, al analizar el sistema de medición que estamos utilizando en la planta, vamos a evaluar una variación de parte a parte. Esta variación parte a parte significa que yo en mi planta hago cortes de diferentes dimensiones. El ejemplo que vamos a ver ahora son dimensiones que están entre los 500 milímetros y los 1500 milímetros, o 50 centímetros y 1,5 metros. Entonces, mi sistema de medición debe ser capaz de diferenciar eso. También vamos a ver una variación del sistema de medición. Vamos a ver si es que existe variación en aporte por cuestiones del operario o por cuestiones del método. Y para hacer eso, en este caso, es posible realizar un análisis R&R, que es el análisis R&R es una gran herramienta, es un análisis de reproducibilidad y repetibilidad. Observando que la repetibilidad es una variación debido al dispositivo de medición. Entonces, si nosotros tenemos resultados de pronto no adecuados o resultados inadecuados en cuanto a repetibilidad, esto va a ser debido al dispositivo de medición, al equipo. Repetibilidad significa medir una misma parte con un mismo dispositivo, con un mismo técnico. Y para evaluar reproducibilidad, la reproducibilidad su afectación se debe al sistema de medición. En este caso, el sistema de medición de pronto no es el adecuado y hay que cambiarlo o hay que mejorarlo. Y esto sucede cuando diferentes técnicos, se puede evaluar cuando diferentes técnicos miden una misma parte utilizando el mismo dispositivo. Vamos avanzando. Entonces, vamos a hacer una evaluación de operarios en la sección de corte y para esta evaluación vamos a especificar estas condiciones. Vamos a evaluar 3 técnicos, hemos seleccionado 3 para este ejemplo. Vamos a seleccionar 5 tubos de acero de diferentes longitudes cada uno. Vamos a tener piezas de, como les mencionaba, 500 milímetros, piezas de 700 milímetros, piezas de 1000 milímetros, piezas de 1200 milímetros y piezas de 1500 milímetros. ¿Okay? Los técnicos lo que van a hacer es, van a medir la pieza. Una vez que la miden, van a proceder al corte. Lo que vamos a evaluar ahora es el sistema de medición. ¿Cómo están midiendo? Más no cómo están cortando, sino cómo están midiendo. Ahora nosotros tenemos herramientas, buenas herramientas hoy en día. Existe el Excel, que es la herramienta más conocida, pero de pronto en el Excel se necesita tener mucho conocimiento y mucha experiencia en esto, ya que
al desarrollarlo en Excel, básicamente estamos desarrollándolo a mano, digamos así. Lo que el Excel va a hacer es ayudarnos un poco con los cálculos para mostrarnos los resultados finales. Pero también tenemos otros programas, como por ejemplo el que nosotros utilizamos acá en la escuela, es el Minitab. Nosotros utilizamos ese programa, es un programa de análisis estadístico súper bueno, con el cual nosotros podemos hacer muchos estudios, no solo el R&R. Para conocimiento de ustedes, tenemos acá una bibliografía, que es en la que me he basado para hacer este ejercicio, que es el control estadístico de calidad y 6 Sigma, y el manual de referencia análisis de sistemas de medición MSA. Entendiendo que este manual de referencia MSA, bueno, solo existe su versión en inglés, la versión oficial, pero existen traducciones no oficiales en las cuales se pueden utilizar como referencia nada más. Entonces es para aclarar un poco. Y este manual MSA que les menciono está desarrollado o fue publicado por la AIAG, que es la Automotive Industry Action Group. Entonces ellos son un grupo de empresas automotrices que se dedican a mejorar los procesos de manufactura dentro del campo automotriz. Entonces ellos emiten ciertos criterios y recomendaciones cuando se está trabajando en producción y cuando se utiliza herramientas de evaluación para tener los criterios de aceptación o de rechazo. Continuemos. Bueno, vamos a abrir el programa Minitab. El objetivo de esta charla no es enseñar a utilizar directamente el programa, sino más bien mostrarles el beneficio que tiene. Pero acá podemos encontrar la barra de título, al igual que otros programas, ¿no? Barra de título, barras de herramientas, la ventana sesión, la hoja de trabajo, la barra de estado. O sea, al igual que otros programas, pues tiene sus elementos. En la parte de la ventana de sesión, nosotros vamos a poder visualizar el resultado del análisis que nosotros hagamos. En la hoja de trabajo, después es donde vamos a ingresar los datos. Y pues en la barra de estado vamos a poder visualizar gráficas. Bueno, se van a minimizar las gráficas y nosotros podemos de ahí maximizarlas y poder ir revisando en el caso de que se requiera. Sigamos, por favor. Ya. En este ejemplo que habíamos mencionado, son 3 operarios. Entonces tenemos, les puse un nombre para que sea un poco más digerible. Tenemos a Carlos, a Pedro y a Marcelo. Son los 3 operarios que trabajan en la sección de corte. Y para poder llevar la información al Minitab, pues hay que ordenarla, hay que organizarla. En este caso, utilicé el Excel. Se puede hacer directamente en el Minitab, pero para que se entienda un poco mejor, utilicé el Excel aquí. Y en la primera columna, coloqué al operario Carlos, que está pintado en color amarillo. Ya, este operario Carlos, bueno, está en la primera columna está su nombre, en la segunda columna tenemos el número de pieza. Si pueden ver, tenemos pieza 1, 2, 3, 4 y 5. Como había mencionado, los números 1, 2, 3, 4 y 5 corresponden a cada una de las dimensiones de 500 milímetros, 700, 1000, 1200 y 1500 milímetros. En la columna 3 tenemos la repetición, es decir, Carlos en el primer tubo hizo su primera repetición, en el segundo tubo primera repetición, en el tercer tubo primera repetición. Y así vamos a evaluar 3 piezas por cada magnitud, por cada longitud. En la columna final nosotros tenemos los valores medidos, los valores evaluados en una semana de trabajo. Y eso se repite para Pedro y para Marcelo. Entonces, una vez que tenemos estos datos tabulados de esta manera, nosotros ahí podemos utilizar el famoso control C y pegarlo ya directamente en la página del Minitab. Continuemos, por favor. Entonces, en la parte de análisis de datos vamos a colocar el control B y los datos se van a pegar. Vamos a observar que en la primera columna tenemos un C1T. Este C1T nos indica que es una columna de texto, ya el Minitab lo reconoce directamente. El C2, C3 y C4 ya nos reconoce como valores numéricos y son con los que el Minitab va a trabajar.
Siguiente, por favor. Para una cuestión, para contestar las preguntas, por favor hagámoslas al final para poder de pronto tener un panorama un poco más claro de cómo es esto. Y también recordando que es un ejemplo, digámoslo así, un poco a grosso modo, porque en realidad son muchísimas las variables que hay que tomar en cuenta. O sea, hay que tomar en cuenta los turnos, el día, de pronto, no sé si, si hay 2 o más secciones de cortes, hay mucho que tomar en cuenta, pero en este caso es un ejemplo un poco general. Bueno, nos vamos acá al Minitab. Tenemos las estadísticas, vamos a herramientas de calidad, vamos a estudio de medición y vamos a realizar un estudio R y R del sistema de medición cruzado. Siguiente. Vamos a llenar los cuadros que nos pide. En el cuadro de arriba nosotros necesitamos colocar el número de parte, los operadores y los datos de medición. Vamos a seleccionar el método ANOVA, que es el que vamos a utilizar y el que nos da un poco más de datos y más información. Y colocamos aceptar. Siguiente. Y listo. O sea, básicamente no es complicado hacer un análisis en este sistema, es bastante sencillo. Ahora el asunto y el tema es en entender lo que nos entrega el Minitab, qué resultados nos da y para qué nos sirve. Minitab nos va a entregar un primer cuadro, que es la tabla ANOVA, en la cual vamos a tener una columna que dice fuente, número de pi, ahí es número de pieza, por el número de caracteres que reconoce el Minitab. De pronto no nos reconoce todo el nombre, pero donde dice número de pi es número de pieza. Tenemos operador, tenemos número de pieza por operador. Tenemos también la columna P. Ahí podemos observar la columna P. Y la columna P tiene 3 valores. Tenemos valores de 0.00, 0.687 y 0.726. En la última parte, en la parte de abajo, nosotros tenemos un valor que nos indica 0.05. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve, si nosotros tenemos el valor de 0.05, nos va a indicar si existe significancia o no entre las medidas. En el caso de los números de piezas, podemos ver que el valor de 0 es 0.000, que es menor que 0.05. Entonces no existe significancia. No existe significancia en ese sistema. En el operador es mayor que 0.05. En el dato de número de pieza, el valor es menor. Existe significancia por el número de pieza. Y es natural porque estamos evaluando piezas de diferentes dimensiones. Debe existir significancia. En el operador no existe significancia, los operadores están trabajando bien, y en la relación número de pieza operador no existe significancia, entonces no hay ningún inconveniente ahí. En número de pieza existe variación de piezas, el sistema puede diferenciar entre piezas, el operador no influye en la medición y el número de piezas del operador no influye en la medición. Siguiente. Tenemos una segunda tabla y esa es la tabla que da el resultado de lo que estamos evaluando. Entonces ahí nosotros tenemos en la columna fuente tenemos un dato que nos dice gauge, R y R total. Si nos vamos a la columna que dice porcentaje de variación de estudio, vamos a observar que el gauge, R y R total es de 1.03. Y ahí podemos tomar los criterios de la AIAG, que nos dice que por debajo del 10% el sistema de medida es aceptable. Entonces, en este caso, el sistema que estamos aplicando, que está utilizando nuestro personal es adecuado. Hasta ahí, muy, muy bien. En la parte de abajo tenemos un número de categorías distintas, ¿sí?, que nos da 136. Este número de categorías distintas que nos indica 136, nos indica cuántos elementos es capaz de distinguir este sistema. Es decir, nosotros ahora para el ejemplo hemos escogido 5 dimensiones diferentes. En este caso, el sistema
podemos de pronto forzarlo un poco y este sistema puede evaluar hasta 136 piezas diferentes. Es un sistema bastante bueno. Las recomendaciones en este caso por la A y AG son que el número de categorías distintas debe ser siempre mayor a 5. Entonces estamos bastante bien. Hasta aquí, continuemos por favor. Hasta aquí hemos identificado que nuestro sistema de medición es bastante bueno. Pero ¿qué pasa con los operarios? Vamos a ver las gráficas. Aquí tenemos la gráfica de componente de la variación. Como podemos ver, el único componente que existe es en la columna que indica parte a parte. Y es natural y es lógico, solamente debe existir variación ahí porque son piezas diferentes. Hay piezas de 500 milímetros, hay piezas de 1 metro, hay piezas de 1.5 metros. Entonces es natural, nuestro sistema es capaz de diferenciar esas piezas. No existe mayor aporte por repetibilidad ni por reproducibilidad, entonces eso es bastante bueno. Si es que el porcentaje de variación fuera mayor en repetibilidad o en reproducibilidad, ya tendríamos un indicador de qué es lo que tenemos que atacar. En el caso que tuviéramos una columna de variación elevada en repetibilidad, pues el problema o el objeto a revisar es el tipo. Si tuviéramos una reproducibilidad alta, ahí el asunto son los técnicos. Continuemos. Acá tenemos unas gráficas que son las gráficas R por operador y las gráficas X barra por operador. En este caso, como había mencionado, tenemos 5 piezas diferentes y tenemos aquí a nuestros 3 técnicos, Carlos, Marcelo y Pedro. Si podemos ver en la gráfica R, miremos primero la gráfica R por operador. Esta gráfica, podemos ver que Carlos está por fuera de unos límites superiores y límites inferiores, es un límite de cuantificación. Este sistema nos permite identificar qué operador de pronto está cometiendo errores. Y aquí podemos ver que Carlos está equivocándose en la pieza 1 y en la pieza 3. Es decir, Carlos está cometiendo errores acá al cortar las piezas de 500 milímetros y al cortar las piezas de 1000 milímetros. Ya nos da un indicador. Marcelo y Pedro están dentro de los límites, están cortando bastante bien. Sin embargo, podemos observar que en los puntos 2 y los puntos 5 están casi cerca del límite inferior. Eso ya nos da un llamado de atención y podemos aquí aplicar un poco de mejora continua. En este caso, podemos darles capacitación. El tema aquí es trabajar en capacitación al personal. La gráfica X barra por operador, nosotros acá la tenemos una línea roja en el centro. Esa línea roja en el centro igual son los límites de cuantificación superior y los límites de cuantificación inferior. La medición de los técnicos está por fuera de estos límites y en este caso es lo que se espera, porque los técnicos están evaluando piezas diferentes y deben ser capaces de identificar cada una de estas piezas. Siguiente. Aquí podemos ver que los técnicos mantienen cierta concordancia entre las medidas, son bastante constantes, sin embargo, respecto de la media están un poquito desviados, lo que me permite aplicar mejora continua y dar un poco de entrenamiento, un poco de capacitación para poder mejorar mi proceso. Siguiente. Y aquí tenemos 2 gráficas. Del lado izquierdo, la gráfica mantiene una constancia en los puntos del 1 al 5, es una constancia ascendente, asciende constantemente. Esto es bastante bueno porque los técnicos están manejando un proceso adecuado, están haciendo las repeticiones de una manera adecuada, a pese a que Carlos se está equivocando en dos longitudes de 2 piezas. Y tenemos también en la parte del lado derecho, en cambio, ya una interacción entre varios operarios en los que ninguno mantiene ningún orden. O sea, del lado izquierdo tenemos el orden y del lado derecho tenemos el caos.
al realizar este tipo de ejercicios, nosotros podemos ver qué es lo que está fallando, quiénes están trabajando dentro de un rango aceptable de tolerancia, y si está todo dentro de tolerancia, cómo mejorar el proceso. Siguiente. Y aquí vamos a tener cuáles son los costos, digamos así. Ya entendemos que Carlos se nos está equivocando en la pieza 1 y en la pieza 3 del momento de cortar. Y pues bueno, en este ejemplo se evaluaron 3 piezas de 500 milímetros y 3 piezas de 1000 milímetros. Tenemos un total de 4500 milímetros, que significan 4.5 metros. Y vamos a asumir que esto sucedió en una semana de evaluación. Si multiplicamos por 50 semanas en el año, descontando feriados y vacaciones, tenemos que anualmente Carlos nos está cometiendo errores en 255 metros. Y eso dividido entre 6 metros que posee el tubo de metal, estamos hablando de aproximadamente 37, 38 tubos de metal en los que posiblemente se esté perdiendo material, y eso es dinero. Entonces eso es lo que este tipo de gráficas es lo que nos ayuda a entender y a mejorar, a hacer la mejora continua dentro de los procesos. En este caso, como es solamente un ejemplo, y es de pronto un ejemplo a grosso modo, podemos enfocarnos únicamente en ayudarle a Carlos, pero al ver las gráficas de Marcelo y Pedro, al menos las de Marcelo, están muy cerca del límite inferior. Entonces sí es la solución. De pronto no es como cortar el problema de raíz, de pronto separar al operario de la empresa, sino más bien es entrenarle y capacitarle y ver qué es lo que está pasando. Puede ser que Carlos de pronto es personal nuevo, que nunca nadie le enseñó a utilizar la herramienta y está haciéndolo por su propio conocimiento o por su intuición. Puede ser que de pronto la sección de Carlos está justo por donde pasa el material o por donde pasan equipos, y él tiene incomodidad del momento de hacer la medición. Entonces esos asuntos hay que irlos evaluando para aplicar la mejora continua. Sí, y eso sería todo, compañeros. De manera general, se ha podido de pronto revisar un caso, un ejemplo práctico en el que podemos nosotros dar un criterio de cómo está funcionando una cierta parte, cierta área de nuestra empresa. Eso es de mi parte. No sé si ahora sí podemos entrar en la ronda de preguntas y ir contestándolas cada una. Sí, estaba pendiente una pregunta sobre las verificaciones se realizan con un patrón de trabajo. De hecho, sí, como veíamos en uno de los gráficos piramidales, los patrones y la trazabilidad meteorológica va bajando desde lo internacional a lo regional, a lo nacional, y luego ya a los patrones que podemos tener en nuestras propias empresas. Por ejemplo, nosotros en SICEP tenemos gases patrón. Entonces, para nosotros hacer los análisis de gases de los vehículos, nosotros verificamos constantemente el funcionamiento de nuestros analizadores de gases con esos gases patrón. Esos gases tienen valores definidos de concentraciones, incluso cuando son materiales de referencia certificados, vienen con su propia incertidumbre. Y más aún cuando son materiales de referencia, vienen los datos de estabilidad y de degradación. Porque, por ejemplo, en un equipo que nosotros mandemos a calibrar, por ejemplo, un calibrador Mitutoyo, podríamos usarle ese para tomar ciertas mediciones similares y compararlo con un flexómetro. Entonces, siempre se hace la comparación de un equipo con un equipo de mejor exactitud, para en base a eso, y obviamente que esté calibrado, para en base a eso mantener la cadena de trazabilidad y las incertidumbres vinculadas a aquello. Entonces, sí, para las verificaciones internas, las empresas deben tener sus patrones, ya sean materiales de referencia o equipos de referencia, o pueden ser incluso los mismos equipos, pero haber identificado de esos equipos cuál es el que tiene mejor exactitud, y ese reservarlo como equipo de control, de patrón, para los otros equipos de trabajo. Eso, también había una Tenemos otra pregunta. Sí, había una pregunta respecto de
al respecto de cómo dar de baja los equipos, si por horas de trabajo o por repetibilidad y reproducibilidad. En primera instancia, si por ejemplo como veíamos en el ejemplo del flexómetro, ya tiene sus errores máximos permitidos. Entonces, el momento de que hagamos nuestras verificaciones, si ya se sale de esos rangos, pues simplemente o se saca ese equipo de la parte operativa, o se le puede poner en una parte operativa en la que la precisión no sea tan importante. Por ejemplo, yo qué sé, podría ser si estamos comprando tubos, para cortar los tubos para nuestros procesos operativos, necesitamos el equipo que esté dentro de los rangos. Pero cuando vayamos a hacer la recepción de los equipos para medir los 6 metros de longitud del equipo, podría tomarse como una opción usar ese equipo o simplemente desecharlo. Eso sería en ese caso cuando tenemos valores establecidos. Cuando no es así, que es en algunos casos, lo importante es tratar de buscar referencias en organismos internacionales. Hay ciertas prácticas o ciertas recomendaciones que los organismos internacionales relacionados con la meteorología emiten para cronómetros, para termómetros, para balanzas. Entonces ese puede ser un punto de partida, pero siempre vamos a tener que hacer nuestras verificaciones constantes para que incluso si es que nosotros siempre compramos flexómetros de una cierta marca y vemos que cada 6 meses se están desviando del rango nominal. Tal vez la solución podría ser comprar otra marca, porque tal vez los flexómetros de esa marca no resultan muy buenos y se desvían demasiado. Tal vez esa sería una de las opciones, pero siempre para ir afinando ese control tenemos que ir haciendo verificaciones constantes y hacer los cálculos de la deriva también, para justamente lo que decía, definir si es que es el operario el que no le trata bien al equipo, si es que el equipo en sí no tiene una buena calidad y se desvía con cierta rapidez. Entonces, depende mucho del trabajo que hagamos, como por ejemplo este ejemplo práctico que dimos, nos ayudaría a identificar que puede ser que el técnico es el que trabaja mal, o si todos trabajan bien y ya les entrenamos y sigue habiendo ese mismo problema, tal vez es su herramienta la que esté funcionando mal. Sí, bueno, también ahí un poco aportando, para dar de baja equipos, lo que hay que hacer es, respecto de la calibración que se tiene, respecto de la tolerancia que tiene este equipo, lo que estaba explicando Giovanni era que en el caso de flexómetros tenemos las clases 1, 2 y 3, ¿no? En la clase 1, que son patrones nacionales, que de pronto los maneja el INEM y los otros organismos que certifican a nivel regional. Si nosotros tenemos el patrón 1 es estos organismos, como el INE. La clase 2 son los instrumentos de trabajo con los que todas las empresas están trabajando, en el caso de flexómetros. Y los de clase 3, pues ya son equipos con los que no necesita mucha precisión. Por ejemplo, las reglas de los chicos de la escuela, reglas de plástico y cosas por el estilo. Ahora, para dar de baja hay que ver en qué clase está, por ejemplo, el flexómetro. Si el flexómetro está en clase 2, pues todavía me sirve, todavía estoy ahí. Pero si mi flexómetro ya pasó a clase 3, entonces yo ya tengo el criterio de decir que ya este flexómetro lo vengo llevando 2 años y a los 2 años que le volví a calibrar, indican que ya está en la clase 3. Entonces ahí yo tengo el criterio para dar de baja. Ese es uno de los criterios. Otro de los criterios es, igual hablando en cintas flexómetros, existen recomendaciones del NIS, en el cual te dice que las cintas metálicas de medición tienen un periodo de calibración de 5 años, 60 meses. Entonces, o sea, hay que acoger criterios también. Ahora una cinta flexómetro no te va, en la industria al menos no te va a durar 5 años. Entonces son criterios que hay que irlos usando, que hay que ir viendo de acorde a cada situación, cada condición de cada empresa, y así es como se da, así es como se puede dar de baja. Teníamos otra pregunta respecto de no tengo acá. La frecuencia de calibración. En cuanto a frecuencias de calibración, ya. En cuanto a frecuencias de calibración, los criterios, ¿cuáles son? Primero, si no se tiene nada, si se va a empezar desde cero, el criterio de calibración más adecuado a tomar es uno que se establezca por el propio laboratorio, empresa
tiene que establecerse. Primero, cada equipo tiene su recomendación, calíbrelo. Generalmente es cada año, calíbrelo cada año. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Compras el equipo y lo mandas a calibrar, lo calibras, viene con sus tolerancias, viene con su error. A veces viene error o a veces viene corrección, pero bueno, viene con esos datos. Pasa el año y lo vuelves a calibrar. Y ya tienes dos puntos de referencia, en este caso el certificado del inicio y el certificado del año. Con esos dos certificados tú puedes hacer un cálculo a través de la deriva para estimar y hacer una proyección cada cuánto tu equipo, o qué tanto se está desviando tu equipo en un año. Entonces, si tu equipo se desvía medio milímetro en un año, de pronto te aguanta 2 años más para poder hacer la próxima calibración. Entonces, esos son los criterios y esto va a depender mucho del tipo de equipo, del tipo de precisión que tenga, va a depender de eso. Ok, ¿alguna otra inquietud tal vez? Bueno, si es que no hay alguna otra pregunta o tal vez si es que quieren generar alguna nueva pregunta, queremos cerrar esta charla tomando en cuenta para qué es importante la metrología. Como ustedes ven, revisamos algunos conceptos que pueden ser un poco complicados de captarlos en un primer acercamiento, pero la metrología científica, la metrología legal y la metrología industrial, que es la más aplicada en todo el mundo, nos ayuda para que todas nuestras actividades se generen de buena manera y que nosotros incluso como consumidores estemos al tanto de que los productos que consumimos se nos están dando en las cantidades que son necesarias. Por ejemplo, ahorita que estamos con este problema, se han comprado muchas pruebas para detectar el virus. Esas pruebas deben tener rangos establecidos de detección, deben tener igual, al ser utilizar materiales de referencia, deben tener certificados de desviaciones, de que sigan manteniendo sus características durante el tiempo. Entonces, todo ese respaldo se da mediante la metrología legal. Por ejemplo, aquí vamos a tener un nuevo link en el que van a ver con algunas notas que podrían resultar un poco graciosas, de qué es lo que pasa cuando no tomamos en cuenta la metrología, o a pesar de tomar en cuenta la metrología, se siguen generando errores. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver en la presentación que tenemos un mapa en el que está ubicado Alemania y Suiza. Ahí hay una ciudad en esta frontera que se llama Laufenburg. Y en el 2003, en esta ciudad, se decidió hacer un puente para mejorar la movilidad. Ahora, el asunto de esto es que cada país en Europa debe tomar su nivel de referencia, el nivel del nivel del mar, como patrón de referencia para seguir haciendo las construcciones civiles. Suiza toma el patrón de referencia de una parte, Alemania toma su patrón de referencia de otra parte, Francia toma su patrón de referencia de otra parte. Entonces uno pensaría que el nivel del mar es absoluto para todos, pero ya entrando en la metrología legal, en tolerancias, en incertidumbres, en exactitudes, se pueden prestar diferencias. Y esto es precisamente lo que le pasó a esta ciudad, a este pueblo de Laufenburg en 2003, porque empezaron a construir un puente. Y empezaron a construir el puente desde el lado alemán y desde el lado suizo. Pero no se habían dado cuenta que el nivel del mar en Suiza estaba desfasado del nivel del mar de Alemania por 27 centímetros. Entonces ellos empezaron la construcción de una parte de la parte alemana y desde la parte suiza, y una vez que se iban acercando a la unión del puente, se dieron cuenta que las alturas de los puentes estaban desfasadas por 54 centímetros. Entonces, alguien se equivocó en una primera instancia en poner el patrón de referencia que era el nivel del mar, y luego en el proceso ya productivo, alguien se equivocó y en vez de minimizar el error, lo multiplicó por 2. Se duplicó ese error y el puente estaba mal construido. Entonces eso obviamente generó muchos gastos y un problema, y además de que fueron parte de este reportaje que lo hizo la BBC como uno de los 10 errores, los 10 grandes errores del cálculo y de la ciencia y de la ingeniería. Este es un ejemplo que les hemos dado que es un poco más
más cercano al tema de metrología, pero aquí en este reportaje ustedes podrán ver que las diferencias entre sistemas métricos al no utilizar el sistema internacional en todo el mundo puede generar muchos problemas, tanto así que cuando vean en el reportaje, esto generó que un satélite se estrelle contra Marte. Si no estoy mal, creo que fue en el 93, ahí en el enlace podrán verificar la fecha, pero una inversión de millones de dólares en un satélite que fue enviado a Marte se estrelló contra este planeta porque NASA trabajaba con unidades inglesas y el contratista trabajaba con el sistema internacional. Obviamente todo el mundo, todos conocemos que en la NASA se llevan los mejores profesionales, los mejores procesos y contratan a gente competente con las mejores herramientas, con la mejor tecnología y obviamente la metodología legal se va a encargar de verificar de que se hayan seguido los parámetros, de que se haya mantenido la trazabilidad metrológica, que los materiales sean los de la más alta calidad, que el personal sea competente, que haya habido un seguimiento de todos los procesos constructivos. Y al final tomaron la previsión de hacer el sistema operativo para que haga las transformaciones entre sistema métrico y sistema inglés. Pero aún así se generaron errores que ya con el satélite orbitando Marte le orilló a que se estrelle contra el planeta. Entonces, esa es la importancia de la metrología y cuando no estamos conscientes de eso o no nos preocupamos en nuestros procesos productivos de afinar nuestros procesos, de ser lo más estrictos posibles en lo que nos permitan nuestras condiciones económicas. Cada vez que nos acerquemos mucho más a la metrología, vamos a mejorar nuestros procesos de producción y como vimos en el ejemplo, también nos va a permitir ahorrar bastantes gastos y obviamente tiempo y en este caso, bastantes anécdotas graciosas para la gente. Creo que no sé si hubo alguna pregunta adicional. Sí, tenemos ahí otra pregunta. Nos preguntan si actualmente el CICEB está asignado o hay laboratorios para herramientas de medición en temas de vehículos eléctricos. Pues bueno, de conocimiento, pues no sabría decir si existe algún laboratorio asignado para herramientas de medición en temas de vehículos eléctricos. Habría que definir qué herramientas se van a utilizar. Porque si vamos desde el caso básico, digamos multímetros, pues sí hay laboratorios en los que se están certificados para la calibración de estas herramientas, en todas las magnitudes del multímetro. Pero si vamos a otro tipo de herramienta en específico para evaluar el consumo por carga, en carga rápida, en carga lenta, no sé. No desconozco, no sé. Creería que no hay laboratorios para calibrar este tipo de herramientas para evaluar vehículos eléctricos. Lo que sí nosotros hacemos, y sí estamos designados por el SAE, es para hacer ensayos. Hay que diferenciar esto. Hay laboratorios de calibración de equipos y hay laboratorios de ejecución de ensayos. Nosotros estamos dentro de la ejecución de ensayos, no somos un laboratorio de calibración, somos un laboratorio de ejecución de ensayos y dentro de la ejecución tenemos algunos procedimientos para la verificación y la evaluación de vehículos en temas eléctricos. Sí, eso tenemos. Solo para aportar un poquito la respuesta, en el país no hay una normativa para los vehículos eléctricos. Si no estoy mal, el año anterior hubo unos comités de normalización en el INE para normalizar las conexiones eléctricas, si no estoy mal. Pero no se ha avanzado mucho más en este tema. Hay que entender también que es un tema de movilidad que está recién ingresando a la parte industrial, a la parte de apoyo al medio ambiente. Internacionalmente hay ciertos procesos para evaluar los vehículos eléctricos, pero al ser una nueva tecnología todavía se está buscando la normalización. Por ejemplo, en Chile, ellos tienen la flota de vehículos, de buses eléctricos más grande de Latinoamérica, pero en Chile ellos tomaron la decisión de normar todo el componente eléctrico del vehículo. Entonces ellos normaron las capacidades eléctricas, los conectores, la tecnología, porque los vehículos eléctricos pues, las electrolineras pueden enviar mucha potencia y el vehículo es el que la regula, o puede ser al revés, que la electrolinera regula la potencia que requiere el vehículo para la carga.
El conector en sí puede ser diferente. Hay diferentes conectores para Asia, para Estados Unidos, para Europa. Entonces requiere mucha normalización. Entonces en el asunto de movilidad eléctrica todavía falta bastante que normalizar, bastante que investigar. Sin embargo, aquí en el país, como comentaba Diego, nosotros ya podemos hacer pruebas de verificación en ruta de los vehículos, del desempeño de vehículos, porque llegar a puntos más invasivos de verificar el funcionamiento de baterías, de las potencias de los motores y demás, ya requiere ingresar en los elementos de los vehículos, y eso, hacer nuevas tecnologías y ser un nuevo modo de trabajo, requieren un entrenamiento especial y requieren herramientas especiales que tal vez solo los provea la marca. Entonces falta un poquito más de normalización en ese aspecto, y por lo que podemos avanzar por lo pronto es en hacer pruebas en ruta de desempeño de los vehículos. Giovanni, sí, alguien, Juan Cuero quiere hacernos una pregunta. Adelante, Juan. No sé si le desbloquea su micrófono. No se escucha. ¿Podríamos desbloquear el micrófono, por favor? Creo que se desconectó Juan Caguano, ¿era? Cuero. Creo que se desconectó. Sí, porque no... Ya no está. Sí, creo que se desconectó. Sí, creo que se desconectó. Ah, no, aquí está. Pero está sin el micrófono. Si le activa el micrófono para hacer la pregunta, tal vez por el chat, si es que es un poco más fácil. Bueno, en todo caso, mientras Juan nos consulta, de mi parte, muchas gracias por su asistencia. Nosotros acá en el CICEB estamos a las órdenes, cualquier duda, cualquier inquietud, siempre dispuestos a colaborar en el pro de mejorar en nuestro ámbito, que es la industria automotriz. Pues muchísimas gracias por haber asistido a esta charla. Sí, ahí está Juan, a ver si es que ya puede hacer la pregunta. No. Sí, no creo que se desconectó. Bueno, una pregunta que hay es si es que va a ser una charla. Claro, como les comentábamos en un inicio, va a ser una serie de charlas que vamos a dar. El siguiente tema que tenemos a continuación es de tolerancias. Entonces era importante empezar con metrología, con los conceptos básicos, para empezar a trabajar con tolerancias. Luego iremos trabajando con soldaduras también, y en la medida que nos dé el tiempo podemos seguir avanzando en más temas. Igual, si es que tienen alguna duda, y una vez que regresemos a la actividad en la nueva normalidad, nosotros pueden ir a visitarnos tranquilamente en el CICEB, pueden escribirnos por nuestras redes sociales, pueden ir a visitar nuestro laboratorio sin ningún problema, y a cualquier proyecto, cualquier pregunta, cualquier asunto de problemas de tesis, nos damos un tiempito y les damos las explicaciones que requieran, porque el trabajo del CICEB ha sido muy bueno. Más de 16 años en los que hemos estado trabajando en el sector automotriz, hemos tenido muchas experiencias, de las buenas y de las malas, y toda esa experiencia es la que nosotros queremos compartir con la industria, con los profesionales, y cualquier duda que tengan, pues están muy bienvenidos a CICEB y los esperamos por cualquier duda que tengan. La charla podría ser en la siguiente semana, podría ser en el viernes mismo, y si es que nos apresuramos un poco, si es que salen semanas anteriores, nosotros vamos a publicar, se publican los eventos por Facebook, también si es que también publicamos algo por Twitter, o nos visitan en nuestra página web. Los videos de esta conferencia también está subida en nuestra conferencia anterior, en la página web de CICEB, y una vez que terminemos esta ya la subiríamos. Espero que, si no hay mayor problema, el día de mañana, para que todos tengan acceso. Si es que hay algún problema con los códigos QR, veríamos la forma de distribuirlos por el Facebook para que todos tengan acceso, porque esa información es muy buena, muy interesante, de National Geographic, de BBC, de organismos internacionales. La explicación de la incertidumbre para la gente que se está acercando por primera vez al tema es muy buena. La pueden revisar 1 o 2 veces, está muy bien explicado de una manera bastante entendible.
Listo, entonces si no es más, les agradecemos a todos su presencia y estén pendientes de nuestro siguiente evento que ya está listo, y cuando definamos la fecha, si no es viernes y si es un poco antes, pues le estaremos informando con la previsión del caso. Muchas gracias a todos y los esperamos en la siguiente oportunidad. Muchas gracias, buenas tardes, ingenieros. Muchas gracias, ingeniero. Que pase muy bien. Gracias, hasta luego.